pero muy buenas tardes, buenos días, buen fin de semana, buen lunes, buen martes, buen miércoles. Le damos la bienvenida al universo de Madcast. Le damos la bienvenida a este miércoles. Si usted va caminando por la calle, va camino de comerse una pizza, no sé, o de buscar dónde ejercer su derecho constitucional y democrático del voto, o quizás de conversar con unos amigos, o quizás de hacer unas cuentas contables, alguna cosa por ahí, y siente que alguien lo observa, siente que alguien está mirando sobre su hombro, usted tiene razón. Usted está en el punto de mira. Bueno, muy bien, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Punto de Mira. Hoy miércoles estamos aquí reunidos como siempre con nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, nuestro analista de cabecera, de piecera, de mesa de noche, de cajón de la abuelita, de tarro de galletas, que es neceser de costura, ¿no? De todas las abuelitas. No estoy diciendo con eso que Álvaro pertenezca a la generación de abuelitos. No. Es donde usted lo ve, es un hombre joven. Lo que pasa es que se le nota el paso por la vida. Estamos aquí de primera mano con nuestro querido Álvaro. Álvaro, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te acaba de ir? Pues Ignacio, ¿qué te digo? Súper bien. Esa es. Mejor imposible, como diría un amigo mío. Bueno, muy bien. Pero bueno, aquí detrás del cañón, porque si digo frente me suicido. Eso sí. Hay que estar detrás, sí. Detrás del cañón. Pues alistándonos para un tema hoy que hacía rato teníamos ganas de meter mano, que sí. Es la política internacional. En este caso vamos a iniciar con nada más y nada menos que Donald Trump. Sí, igual tenemos ahí excusa para hablar de otras cosas que han pasado internacionalmente, ¿no? Pero sí enfocándonos, sí, claro, en esta movida rara de la política norteamericana que cada día se parece más a no sé, a un reality show, a una cosa de farándula. Yo siempre durante la presidencia de Trump estuve esperando la locución en donde él dijera: estás despedido, ¿no? Era lo que decía en su, ya no me acuerdo cómo se llamaba ese reality. ¿Cómo era? Sí. No sé qué. No me acuerdo. Bueno, si usted nos está escuchando en TikTok y nos está siguiendo en TikTok, lo invitamos a que pues nos dé su me gusta, ¿no? Federico Mari, le saludamos. Gracias, Federico, por estar aquí. Y lo invitamos también a que comparta este en vivo y converse con nosotros, nos dé su opinión, escriba por aquí qué es lo que piensa de esa política internacional y de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Comenzando con esto de Trump. Entonces, bueno, ¿en qué estado está nuestro querido amigo del peluquín salvaje? Bueno, hagamos un recuento rápido de quién es Trump, ¿no? Ahora que tú hablabas del circo, ¿no? De las cosas que suceden en Estados Unidos, que es como un reality show bien extraordinario. Comencemos porque Trump es descendiente de inmigrantes, cosa que a él no le gusta mucho reconocer. Pero él representa el auténtico norteamericano, o sea, el mono caribonito cuando estaba joven, ¿no? Mono para la audiencia internacional, pues digamos rubio, ¿no? Rubio, sí. Con esas facciones, digamos, esa expresión arrogante de tipo Elvis Presley, de ser un tipo alto, corpulento. No, pero Elvis Presley no tenía arrogancia, él era puro amor y bondad. Sí, claro. No, en serio, si Elvis Presley, no, el rey. No, con el rey sí no, hasta ahí llega mi tolerancia, con el rey sí no te metas. Bueno. Pero mire que ese tipo de facciones o de expresiones del rostro también lo tiene Luis Miguel, que son esos caribonitos que son los papis de todas las niñas. Sí, eso es usual en nosotros los caribonitos, señor.
Sí, sí. Este en su juventud fue jugador de béisbol, muy aficionado a eso, muy buena lanzada. ¿De qué jugaba? ¿De qué jugaba? Él estaba siempre, digamos, entre los primeros puestos. Estaba adelante en el lanzamiento de bola y en el bateo, pues era pitcher y bateaba, ok. Y bateaba, lograba unas buenas anotaciones. Sí. Pero hay una cosa bien curiosa, que el abuelo de él fue el que llegó a Estados Unidos procedente de Alemania. Sí. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Peluquero. Perdón, el abuelo era peluquero. Y luego se fue hacia la región de Seattle con esa fiebre del oro y con esas campañas a tratar de meterse en las minas, pero el tipo se ideó una cantidad de argucias para no meterse de cabeza en las minas, sino para ofrecerle a los mineros en primera instancia un restaurante y luego un casino, ¿no? Servicios varios de entretenimiento. Exacto, entre esos pues está la prostitución, obviamente, porque pues, en ese gremio la minería, aquí en Colombia también se vio así, en lo que era la región de músicos, pues. Entonces se mueve entre los mineros como objeto de desestrés y descanso, el alcohol y luego, este hombre comienza a incursionar en otro tipo de negocios. Tuvo bastantes altibajos, pero ya viene el papá de Trump y termina convertido en un millonario. O sea, el hombre llegó a amasar un buen capital y de los dos hermanos varones, el mayor murió joven, como a los 45 años, alcohólico, y prácticamente siempre estuvo subsidiado por la familia porque el hombre no hizo mayor cosa, pero el hijo preferido del papá de Donald fue el que más o menos, digamos, le entendió y le siguió sus pasos en la industria de la construcción. Entonces, eso fue lo que catapultó a Donald Trump para convertirse en un magnate, fue ese auge de la construcción, especialmente donde mejor lo pudo desarrollar fue en el estado de Nueva York. El hombre tiene un pasado, es que no se amasa un capital de ese tamaño, sin tener ciertos puntos oscuros en su pasado. Al hombre no lo han podido nunca acusar directamente de un delito, pero sí ha tenido relaciones, están las fotografías y existe una cantidad de documentos, relaciones con cierto mundo oscuro. Inclusive el papá de él también tenía como cierto acercamiento con los nazis, con el fascismo, los nazis con el fascismo, y con el Ku Klux Klan, entre otras cosas, digamos desde un ambiente radical y xenófobo y segregacionista y racista y todo lo que se quiera. Entonces, muy, muy amigo de la familia Rockefeller, Trump, él fue amasando su fortuna a base de grandes construccionciones que fue logrando con compra barata, utilizaba, digamos, testaferros para que no se dieran cuenta quién les vendían, porque sabían que era un Trump que les iba a comprar los terrenos, las casas viejas, o fuera. Entonces inmediatamente las subían de precio, entonces él utilizaba segundas personas para realizar sus negocios y poder hacerlos con un buen precio. Luego modificaba esos terrenos, empezaba a levantar torres, entre esas el centro Trump en Nueva York, que es una torre inmensa de apartamentos que realmente son apartaestudios, pero que han tenido dueños en ese lugar como Michael Jackson y
o sea, que han tenido apartamentos en ese lugar. Y bueno, y él empieza a incursionar en la política con mucha cercanía con Ronald Reagan. Él no, aunque el papá de él era un republicano, perdón, los liberales son los republicanos, ¿cierto? Los demócratas son los conservadores. No, es al revés. Los conservadores son los republicanos y los demócratas. Eso sí, me equivoqué. Entonces él decía que él no podía ser republicano. Eso pasa cuando se come mucho aguacate. Sí, no, aguacate has. Que él no tenía pues una estructura mental de un conservador y que jartera a esa gente tan anquilosada en sus tradiciones y tiempo pasado cuando el mundo iba hacia adelante, que él tenía más bien un pensamiento progresista. Entonces, en ese orden de ideas, se supone que Trump podríamos decir que fuera un hombre de izquierda. Pero un magnate no puede ser un hombre de izquierda en los días de la vida. Mucha cercanía con Putin, ¿no? Inclusive negocios. Y desde antes de Putin ser presidente. Entonces, eso le da a él un espectro muy amplio, ¿no? El papá de él tuvo algunos nexos para luchar contra los inmigrantes ilegales y contra el mismo descubrir nazis infiltrados en Estados Unidos, metidos en Estados Unidos y comunistas también, nexos con bandas como la de Lucky Luciano, pero a cambio de silencio, ¿no? O sea, de cierto manto de impunidad. Yo me atrevería a decir que Trump, en medio de todas sus cosas, porque vuelvo y digo, ¿no? No se puede decir que la fortuna de él ha sido amasada con tráfico, un traficante, no es así. Pero sí ha tenido todo tipo de negocios que tienen que ver con apuestas. Por ejemplo, él trajo Las Vegas hasta a Nueva York, las cercanías de Nueva York, construyendo un casino inmenso que también tenía toda clase de servicios y en el cual recibía a los que llegaban a ese casino, enviaba por ellos al aeropuerto, los hospedaba en el hotel de lujo y bueno. Entonces, ese mundo de las apuestas, de ser un hombre arrogante, de ser un tipo político, porque desde muy joven estaba muy interesado en la política, movía políticos, tuvo un abogado de cabecera que era el tal, ya te digo el nombre del tipo, era Roy Cohn, ya murió, que tenía mucha afinidad con este Hoover del FBI, y eran homosexuales declarados. No estoy diciendo con esto que Trump fuera homosexual, pero era su abogado y el tipo tenía un poder, digamos, para ejercer su profesión en favor de personas de muy dudoso rango y era un hombre muy temido como abogado. O sea, dicen inclusive que Trump, con el solo hecho de mostrar la fotografía de su abogado, su amigo Cohn, con eso nomás amedrentaba a las personas a las que posiblemente tendría que encauzar judicialmente por alguna razón. Entonces, digamos que, pero creo que tiene suficientes enemigos en Estados Unidos que quieren verlo preso, de alguna manera. Porque ese nivel de poder, de dinero, compra cualquier conciencia, de políticos, jueces, bueno, lo que quiera. Entonces, por eso este hombre se siente con una capacidad muy grande de poderse pasar por encima de la justicia. Incluso, pues, el mismo hecho de haber retenido los documentos, que es por lo que lo tienen en la mira, documentos de Estado y cosas de la CIA,
no podemos saber nosotros que él también ha querido, digamos, borrar, hacer ocultar muchas cosas a las que tuvo acceso siendo presidente que no lo podía tener sin ser. Adelante, Ignacio. No, pues bueno, y como resumen yo creo que está bien. Ahí hablamos por encima de lo de los documentos, pero pues yo creo que hay una cantidad de cosas ahí que hacen parte de este impeachment que le hicieron, ¿no? Lo del Capitolio, bueno, sí, lo de las elecciones, bueno, definitivamente lo tiene en la mira, y lo cierto es que pues resulta peligrosa la figura de Trump en una presidencia o en la presidencia del país supuestamente más poderoso del mundo. Para cualquiera que tenga 3 dedos de frente, pues resulta peligroso, ¿no? Es decir, suena a que hay problemas si él acaso se convierte en presidente, ¿no? Ahora, el tema es que pues tiene una cantidad de gente que lo sigue, ¿no? Por supuesto. Pero además de eso es que a raíz de los acontecimientos de los últimos días, del comportamiento del gobierno de los Estados Unidos con lo de la guerra de Ucrania, de toda esta cantidad de cosas que se están viendo, pues, y ante la promesa que él dice que si él vuelve a la presidencia termina con la guerra, pues yo no sé qué tan descabellado sea pensar en él o no como futuro presidente de Estados Unidos, pero para eso hay que saber cómo le está yendo en el juicio, qué dijeron en el juicio y cómo va eso. Bueno, es que le imputaron más de 30 cargos y están pidiendo 100 años de prisión. O sea, es que es una cosa, es una locura. Sí, es como para poner sobre la mesa que le digan, bueno, sabe que retírese y o sea, esto es para que se retire y se quede calladito. Y se quede callado, sí. Sí, se convierte en un abuelo. Porque mira que él no progresó la demanda, o sea, sí progresó, pero no pasó del escándalo, la demanda que hicieron por acoso sexual, que no es nada raro. Que de pronto esa es la única cierta. Sí. pero lo de los documentos es una, fíjese que le allanaron la residencia. La primera vez que sucede una cosa de esas en la historia de Estados Unidos. Porque finalmente a Nixon no terminaron con el escándalo del Watergate, no terminó Nixon preso. A Hillary Clinton, con los correos que retuvo que tenía, no le hallaron pues suficiente motivo para encausarla. Y a Biden, que también tenía unos documentos clasificados, tampoco se configuraron los delitos de perjurio, o sea, de querer utilizar esa información. El problema es que Trump dejó ver muchos de esos documentos a personas, no sabemos quiénes, pero que no debía haberse los dejado ver, documentos clasificados de la CIA. O sea, es lo que ellos configuran como una tradición. Hay una ley, que es la de 1917, que habla sobre la traición al Estado, y eso es, o sea, bajo esa ley, su juicio es bastante delicado para él. Pero el tipo tiene los suficientes poder, dinero y abogados para hacer lo que se le dé la gana. Entonces, porque para eso es el poder. Ahora, la ambición de volver a la presidencia quizás eso ya se convierte como en una enfermedad, ¿no? En el querer estar en la cima del poder. Sí. Que él pueda acabar con la guerra, eso no le corresponde a él, porque él no puede mandar en Rusia. Lo que sí sabemos es que tiene muy buenas relaciones con Putin, que podría, digamos, tratar de mediar un poco en el asunto, pero yo no creo que Putin y Rusia, después de lo que acabó de suceder con el grupo Wagner allá, ahora están en Bielorrusia, no creo que Putin esté con muchos deseos ni condiciones de echarse para atrás. Eso es lo otro que vale la pena abrir un paréntesis ahí y analizar esa situación. Y es que pues la gente, algunas personas están
como que pasaron por alto el tema y dijeron, no, al fin y al cabo no fue un golpe de Estado. No, sí fue un golpe de Estado. Es decir, sí hubo una acción de tomar las armas y marchar en contra de Kremlin y en contra de Putin. Eso pasó. Y de hecho la posición de Putin, desde mi punto de vista, quedó un poco debilitada porque pues lo que suele suceder con un presidente de esas características y en un país de esas características es que borran del mapa a los que se atrevieron a ir en contra de ellos, ¿no? A menos que sean muy duros los que se levantaron, y parece que el grupo Wagner pues, resultó ser muy duro, porque creo que fueron 13 pilotos los que murieron, y murieron porque intentaron bombardear los convoys de Wagner que se dirigían hacia Moscú, y terminó exiliado el jefe de Wagner en Bielorrusia, y todavía Wagner no desarmado, no diluido, y la cosa quedó como ahí. Y a mí me parece que Putin quedó pues, es decir, su imagen se vio profundamente debilitada. No sé cómo... Un golpe, digámoslo así, un golpe a su estructura, ¿no? Porque el grupo Wagner estaba al servicio de Putin prácticamente, como una especie de ejército alternativo paramilitar, luchando en Ucrania. Pero es que hay cosas que a uno le quedan como cierta duda, ¿no? Es que eso surge a raíz de un ataque que recibieron estos soldados, o estos, ¿cómo se les puede llamar a ellos? Mercenarios. Pero no sabemos a ciencia cierta de dónde proviene ese ataque. O sea, que no haya sido, ese ataque no haya llegado de manos de Rusia, sino de otro que quisiera generar precisamente esa desestabilización. Bueno, no, como sea el tema, de todas maneras, quien haya provocado el golpe dejó a Putin muy mal parado. Pero mire el Putin lo inteligente. Permite que el presidente de Bielorrusia, que obviamente está muy bien aliado con Putin, los acoja en su territorio, les garantiza impunidad, digamos, no ser juzgados, al jefe de ellos, que es un millonario, ya los que participaron, de no ser juzgados por traición o por con delitos que tengan que ver con las acciones que ellos cometieron, y les ofrece a los integrantes de ese grupo Wagner integrar el ejército ruso. Sí. Porque lo que sí fue una prueba de fuego, obviamente, es en el sentido de que el mismo ejército ruso, si hubiera habido una fractura dentro de las líneas del ejército ruso, del ejército regular, hubieran aprovechado esto como una rebelión contra Putin para detenerlo. Pero no pasó. Bueno, pero porque intervino el presidente de Bielorrusia. Es que eso la cosa estaba prendidísima hasta que llega el presidente de Bielorrusia a hablar con el jefe de Wagner. Entonces, claro, la cosa ahí yo creo que es de analizar, y yo a lo que hago referencia es a cómo quedó cómo queda la imagen de Putin, que no erradicó de la faz de la tierra a quien se atrevió a levantarse en contra de él, ¿no? Y eso porque pues le quita toda esa fuerza a esa imagen de el hombre que se bañaba en aguas gélidas y peleaba con osos, ¿no? Sí. Claro. Pero digamos, viéndolo desde ese ángulo, podríamos decir que sí, ¿no? Que le resta imagen de dureza, más que cualquier otra cosa, ¿no? De rigidez, de régimen. Pero también estamos en el siglo XXI. La prensa mundial... No me venga a decir que ahora Putin se desconstruyó para construirse. No,
de reconstruirse a la imagen y semejanza de los movimientos woke. Porque no, y por eso es más blandito, no me jodas. No, yo creo que es que son jugadas políticas. Él finalmente necesita esa fuerza, la necesita. Están hablando entre rusos, digámoslo así. Haber enviado una embestida, cuando ellos pretendieron marchar hacia Moscú, para poderlos arrasar hubiera tenido que hacer una embestida brutal que tiene con qué hacer. Los podía arrasar, borrarlos de la faz. Sí, pero lo mismo dijeron de cuando comenzó la operación especial en Ucrania. No, es que si él quisiera suelta una bomba nuclear táctica, eso listo, lo sabemos. Pero esto fue en su tierra y la verdad es que más complicado. Si los tipos hubieran estado en Ucrania, no había sido tanto el problema para él lanzarles un ataque en Ucrania, pero lanzárselo dentro de la misma Rusia es más complicado. No, pero claro, yo no hablo de la bomba nuclear, pero sí de una respuesta que hubiera sido radical y no fue así. Entonces... fue una respuesta negociada, digámoslo. Sí, no sé, pero esto dista mucho. ¿Te acuerdas de aquella operación en el teatro? Cuando, se me olvida el nombre del teatro. ¿Te acuerdas que entraron las fuerzas rusas y acabaron con el nido de la perra? Que se estaban sublevando unos chechenos. Sí, pero fue Putin. Entonces dista mucho de no sé, de ese Putin. Eso es lo que me causa a mí pues como extrañeza. No sé qué va a pasar, pero bueno, al margen de eso, pues aparece Trump con esta promesa. Sí. Cuando Trump llegó a la presidencia por primera vez, yo estuve algo pendiente de la campaña, de las tonterías de él y todas las banderías que hablaba. Y logra llegar a la presidencia, dije yo, algo muy terrible está pasando en la psiquis de los norteamericanos. Porque se precian de ser el país de las maravillas, el sueño americano. Estados Unidos, de todas maneras, como sociedad y como, digamos, como imperio, viene al revés. Por eso ellos necesitan de movimientos tácticos en el mundo para poderse sostener. El dólar viene perdiendo hegemonía en el mundo entero. Los chinos no están pintados en la pared. Tienen un desarrollo socioeconómico brutal. A pesar digamos, de que es que todos estos desarrollos no generan sino esclavitud en el grueso de la población, digamos en la parte de abajo de la pirámide. ¿Por qué? Eso pasó en Estados Unidos. Uno se va, uno para atrás y se va a la época digamos de la creación y expansión de los Estados Unidos como nación. En primer lugar llegaron atropellando y arrinconando los pueblos indígenas, pero quienes llegaron a los Estados Unidos fueron inmigrantes, y es un país construido de inmigrantes. A eso le sumamos el haber levantado, digamos, la industrialización de ese país, con el hierro, con el carbón, con el ferrocarril, con todos los avances. Por ejemplo, Henry Ford era un tipo acusado, lo señalaban de ser un fascista. O sea, tenía muchas simpatías. Todo ese desarrollo de los Estados Unidos y a eso viene la lucha obrera y todo lo que pasó alrededor de Lincoln, después de Roosevelt, de todo esto, lo que ha generado es lo mismo que ha sucedido en todas partes del mundo. O sea, una esclavitud de la población obrera, ¿no? Ya no con grilletes ni nada de estas cosas, sino a base de trabajo, que generó el levantamiento de los sindicatos y las luchas por la conquista de los derechos obreros, de los salarios, de las horas de trabajo,
del trato, del no racismo, bueno, de tantas cosas, pero todo eso no ha sido sino en la consecutiva de la historia, y que en la frontera de los Estados Unidos ha habido tanta sangre como la ha habido en Europa y en todas partes del mundo. Bien. Sí, no, indudablemente ya. Y ahora tú ves grandes cinturones de miseria en Portland, en Chicago, en San Francisco, gente homeless, ¿no? En Los Ángeles, sobre todo gente que está viviendo en la calle, y en Los Ángeles también, y en California, con los altos precios de los bienes raíces, tú ves gente que tiene hasta 2 trabajos y duerme en sus autos. Exacto. Porque no tiene más remedio, porque no pueden alquilar. Entonces sí, y claro. Ignacio, es gente con empleo. Sí, con empleo. Gente desempleada. No. Gente con empleo que se gana $1,500, $1,800 al mes y no alcanza a pagar un departamento. Sí, eso es así. Ahora bien, lo que sucede, sí, por supuesto que uno puede estar hablando del colapso del American Dream, ¿no? De la sociedad americana. Sin embargo, de todas maneras, como están las cosas, pues ¿para dónde más mira uno, no? El tema es que siguen siendo todavía, por excelencia, el modelo a seguir, ¿no? Desafortunadamente. Ahora bien, que se mueven los hilos, por supuesto, mueven los hilos, ¿no? Entonces, ¿qué significa, como tú lo ves, la posibilidad de que Trump vuelva a las andadas políticas? Primero, ¿es una realidad que él pueda volver a aspirar a ser presidente dependiendo de cómo salgan las cosas en sus asuntos legales? ¿O ya definitivamente esta movida política judicial de parte de sus enemigos ya lo amordaza, ya lo deja sin posibilidades? No, él puede... aún, estando imputado, en este momento está imputado. A él no lo pusieron preso por su calidad de expresidente, perdón. Pero cuando él llegó a la corte de Miami, él no llegó esposado, pero llegó, digámoslo... Conducido preso. Sí. ¿Ya? El juez no le haya dictado una medida intramural, que sale de ahí, se va para un restaurante cubano a celebrar y hablar, ¿no?, con sus seguidores. Es una cosa muy diferente, pero sí tiene la imputación, y aparte de eso, los delitos por los que está siendo imputado e investigado por una justicia como la de Estados Unidos, que no toda la puede tener él en el bolsillo, es algo muy complicado. Lo cierto es que puede aspirar a ser presidente y a ser elegido, inclusive si lo ponen preso, y no estoy seguro si con una condena también. Okay. Entonces, porque esas son las leyes de Estados Unidos. Bien, entonces sí hay una posibilidad. Ahora, ¿qué sucedería en el ámbito de la política internacional, en la situación actual, con la guerra de Ucrania, con todo el tema, si Trump vuelve a ser presidente? Primero, él tiene una pelea casada con China, ¿no? A nivel comercial tiene esa pelea y eso está claro. ¿Qué pasaría con el ámbito internacional? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees? Pues es que ahí habría una gran división, una brecha muy grande que brincar, porque si vamos a mirar quiénes son los aliados entre los aliados. La OTAN en Europa, ellos son, Europa es el sándwich entre Estados Unidos y Rusia. Están en la mitad. O sea, en caso de que Rusia por cualquier razón atacara a Polonia porque quiere, o en respuesta, o por algún movimiento extraño que se diera para que eso sucediera, porque hay muchas personas interesadas en que la guerra escale, la OTAN se vería imperiosamente en la necesidad de intervenir. Esa intervención los deja a ellos en la mitad del conflicto. ¿Qué postura tomaría Estados Unidos en manos de Donald Trump? Complicado. Porque Trump en principio no creo que sea tan tonto. Es que Trump no es un político.
Trump es un comerciante, un negociante, un hombre de negocio. Y ese es Donald Trump. Le gusta, sí, le gustan las mieles del poder por todas las esquinas donde usted lo mire, ¿no? Es un hombre arrogante también, pero es muy astuto, es muy sagaz para manejar, digamos, las relaciones que él pueda tener con Putin. Y no creo que se meta en este momento a picotear a China, porque no le conviene, porque China está del lado de Rusia, ¿no? Y Corea del Norte también. Corea del Norte es una cosa así de grande, pero con un loco, con unas capacidades impresionantes de hacer cualquier estupidez. Entonces, yo creo que, sinceramente, a pesar de que a mí no me pasa Donald Trump ni 5, no me gusta ese personaje. Biden tampoco, ¿no? Es que ¿quién? Echemos para atrás a ver. Pero eso es más o menos como aquí en Colombia y en todas partes. Uno se pone a mirar la política, es una desgracia. Sí, no, el sistema político, yo llegué a pensar que el problema era de la democracia. Es decir, yo dije, bueno, la democracia es un sistema político obsoleto, no funciona. Pero después de revisar qué otro sistema político puede funcionar, no, bueno, la idea de la democracia es una buena idea. Lo que pasa es que los seres humanos son absurdamente corruptos. Entonces, la única forma de defender la democracia es con procesos que controlen y vigilen el poder, ¿no? La separación de poderes y que eso se ejerza de una manera de verdad honorable. Ese es el camino, ¿no? Pero bueno. Pero hay un asunto muy delicado, Ignacio. Ahora que tú estabas hablando, estaba pensando en eso. Y es que si de algo se ha apreciado los Estados Unidos de América y su democracia, es de tener un sistema de justicia eficaz y puro. Donald Trump ha seguido más o menos el camino de Uribe aquí en Colombia, ¿no? Pueden comparar, pero más o menos son hasta buenos amigos. Bueno, eso no sé. Intentar, pero mire, Ignacio, de intentar desacreditar las cortes. Que es un perseguido, que está en contra, que son... Bueno, lo mismo hizo Maduro. Están haciendo un montaje, que no sé qué. Sí, claro. Pero entonces esa es la moda, ¿no? Entonces, digamos, eso en un país como Uribe, Maduro allá al otro lado, o póngale usted lo mismo con Castillo en el Perú. No, claro, eso es de República Bananera, sí. Por eso el día en que la gente... Exacto, inclusive hasta Chile, vamos a... Claro, no, pero por eso el día en que la gente se metió al Capitolio, el comentario de la prensa era que eso se veía en un país tercermundista, en una República Bananera, no en Estados Unidos. Exacto, no en Estados Unidos. O sea, no es posible que en Estados Unidos una persona como él, que le quitan la cuenta de Twitter, cierran, haya incitado, ayudado, promovido de una forma ese levantamiento que hubo contra el Capitolio, porque eso es un delito demasiado grave para que la persona siga libre, tal y cual, sin mayores consecuencias. Esa factura se la quieren cobrar. Ahora, ¿de qué se tienen que aprovechar? De imputarle más cargos. Es que los cargos, no te digo, están pidiendo 100 años de cárcel. Un hombre ya, ¿cuántos años tiene Trump? Él es del 40 y pico. Es un tipo ya de... Sí, ¿es probable que se ejecuten esas sentencias o no? Sí, es probable. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí, a pesar de que haya una cantidad de norteamericanos que lo apoyen, sí es probable porque lo que van a defender capa y espada muchísimos, digamos, la misma sociedad y los políticos, que de acuerdo que allá el delito es contra la sociedad, los delitos son contra la sociedad. Quien juzga es el aparato judicial, pero en nombre de la sociedad. El Estado contra fulano, a la sociedad. Entonces, en Estados Unidos tienen que sentar un precedente de que un dignatario de la altura de un presidente no puede
darse el lujo de semejantes actuaciones en total impunidad, aunque la ley lo favorezca para presentarse como candidato, incluso para llegar a ser presidente. Sí. Pero yo creo que un poco va a pasar lo mismo que con Nixon, ¿no? Que de todas maneras, de juicio, acusación y todo terminó, Sí. todo terminó en la negociación de que Nixon no volvió a aparecer y no volvió a aparecer. Exacto, puede que no termine el tipo en la cárcel. En la muerte, pero sí en la muerte política, creo yo, ¿no? Sí, yo pienso que sería un mal precedente para la justicia en Estados Unidos si esto no se llega hasta las últimas consecuencias. Bueno, y eso quiere decir entonces que definitivamente Trump va a terminar políticamente muerto. Él sí, es muy posible, pero la campaña que él está haciendo es la campaña de una víctima, ¿no? O sea, él para sus seguidores, pero miren hasta qué punto puede desestabilizar este hombre el país, hasta qué punto que logró esa embestida contra el Capitolio. Sí, pero esa tampoco se la van no a había perdonar. sucedido en ninguna parte. Sí, ¿no? En Estados Unidos. Por eso, Lo que sucede aquí. Sí, por eso no se lo pueden, eso no se lo van a perdonar tampoco a él nunca. El tema es que yo lo que veo es que se están mostrando los dientes mutuamente, ¿no? El Estado, los enemigos de Trump están mostrando los dientes y él también está mostrando los dientes. Claro, entonces pues a ver quién es más fuerte. Pero Estados Unidos tiene, vuelvo a decir, Estados Unidos no solamente tiene la democracia más fuerte del mundo entero, sino el aparato judicial más fuerte del mundo entero. Entonces, si esa democracia y ese aparato judicial en los Estados Unidos no son capaces, o sea, ceden ante la presión y las denuncias y las demandas de Trump señalando las cortes digamos, de sesgados, de que le están haciendo a él un entrampamiento, de que es un perseguido político, y se aguantan el aparato judicial que se supone que debe ser incolume, es que ahí es donde está el asunto, Ignacio. ¿Dónde se desbarajusta una sociedad si no es por su justicia? Haga usted lo que quiera, ¿ya? Pero hay dos pilares en una sociedad, en una democracia, que son importantísimos, porque el presidente puede ser reemplazado, el Congreso puede ser reemplazado, todo puede ser reemplazado, pero los que tienen que dar ejemplo y ser incolumes son el ejército y los jueces, el aparato judicial. Si esto se desbarajusta, se afoca, se amilana, se acoquina frente a los señalamientos de Trump, Estados Unidos no va a volver a ser el mismo después de que Trump pase por la presidencia, si es que llega a ser presidente. Ese es eso en cuanto a los Estados Unidos. En cuanto a lo exterior, era lo que iba a decir en un comienzo, hace un momento. Yo, a pesar de que no simpatizo nada con Trump, me parece que para el momento del conflicto que hay en este momento de Rusia con Ucrania y lo que puede escalar, que Trump podría ser, digamos, más o menos un buen mediador. Yo no lo creo, no lo veo como Biden, con llamando a prácticamente demonio a Putin, y esas cosas no se deben dar en una política internacional entre países, digamos, civilizados. Entonces, aquí sí, pero allá no. Se supone que no. Entonces, pero sobre Trump pesan demasiadas cosas, sobre la misma persona, sobre sus actuaciones, sobre lo que es su vida y su pasado, como para que en este momento en que lo tienen agarrado de donde sabemos, pues bueno, él no se va a zafar de eso de un plumazo ni sacudiéndose, y ya no tiene a su abogado que era una fiera, tipo ese. Entonces, bueno, bien, pues bueno, ya nos estamos acercando al final, Álvaro. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Esa?
es complicado que Trump logre su objetivo, es complicado que regrese a la presidencia. ¿Será que todo esto es entonces la mostrada de dientes para que lleguen a una negociación y él continúe pues ahí, sin estar preso, sin mayor problema, pero no siendo parte activa de la política norteamericana? ¿Será que su ego aguanta eso? Porque es que yo lo veo complicado. Yo creo que Trump no es tan estúpido como para pensar que la justicia en Estados Unidos no es capaz de meterlo. O sea, intramural. No es Dios. De manera que sí es muy posible que lo puedan, tienen suficientes, digamos, causas de dónde agarrarlo y condenarlo y seguirle un juicio y hacerle la vida imposible. Lo tiene. Y obviamente no tiene muchos amigos. Porque a través de la vida se ha ganado los enemigos. Y un hombre así, que con ese poder, obviamente tiene. No sería conveniente, digamos, como conclusión, un segundo mandato de Trump en Estados Unidos, con esos antecedentes judiciales que tiene y con lo del Capitolio, porque eso sería más o menos como una burla de la justicia norteamericana, que se precia de ser la más justa del mundo entero. O sea, ellos son la policía del mundo. No creo que se puedan dar el lujo y el Congreso y las altas cortes permitan una cosa de esas. Y las cortes en Estados Unidos no son las cortes de Guatemala, ni de El Salvador, ni de Nicaragua, ni de Colombia, ni de Venezuela. Son las de Estados Unidos. Tienen otra condición, otro poder. Y es un poder muy grande. Estoy completamente seguro que lo van a hacer respetar. Por encima de las pataletas de Trump y de sus seguidores. Bueno. Es posible que con esto haya sangre. Pues, ¿tú crees que es posible una guerra de secesión, una guerra interna, una guerra civil en Estados Unidos? No. Tanto como para llegar a una guerra civil, no, yo no creo que haya con qué. Pero sí un golpe, con actos, explosiones, sí. ¿No? Con esto de estas milicias de que vienen al sur, que todavía son radicales, recalcitrantes, que tienen estos centros armados, que son racistas, el Ku Klux Klan, toda esta gente armada. ¿Tú crees que eso logre algún tipo de problema? Sí. Sí, claro, puede ser, porque Estados Unidos es un país de ciudadanos armados. Entonces, si se va a armar una guachafita, no es como aquí, ¿no? Que la gente tiene que salir con piedras y los policías con bolillo y gases, disparándole a la cara a las personas, no. Es una confrontación completamente desigual. Allá se dan bala parejo. Sí, eso sí. Sí, tenganlo por seguro, porque tienen las armas, están armados. Y no son armas chiquitas, no es un revólver 38 o una pistola Beretta. Tienen armas de largo alcance, muy sofisticadas, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la ley se las ampara. Entonces, en cuanto a la política internacional, me parece que en medio de todo su parafernalia y su show, puede ayudar a distensionar un poco el conflicto pues, ¿no? Rusia. Pero en lo que es Estados Unidos, el interior de los Estados Unidos, que me parece terrible si siendo señalado culpable de los delitos que le imputan, las cortes se hacen para un lado para darle paso. Eso es claudicar la justicia en Estados Unidos, me parece. Bueno, muy bien. Pues bueno, teniendo eso en mente, creo que es una muy buena conclusión de este programa, que ha sido, pues, obviamente, ahora tendríamos que profundizar más, pero por encima, hablando de la situación política, creo que es bastante concreto, ¿no? Entonces, pues, sí. Veremos qué pasa. Hay muchas cosas por verse, ¿no? O sea, estamos apenas en los acontecimientos hoy en día se saben al momento por las comunicaciones tan fluidas que hay.
y suceden con muchísima mayor celeridad que antiguamente. Entonces, yo creo que, y además todos los ojos del mundo están abiertos y puestos en estas cosas que están pasando y hay movimiento. Mientras tanto, esperemos a ver qué pasa en los próximos días, porque estas cuestiones se mueven es por días. Y a ver si para el próximo miércoles creo que tenemos el programa sobre los pabellones con René Huertas. Sí, señor. Y vamos va a ser algo bastante interesante. Están invitados porque nos vamos a reunir. René Huertas es un empresario caleño que tiene una empresa, perdón la redundancia, de ecoturismo, y él cruzó los farallones de Cali. Estamos hablando de una elevación de hasta 4.180 metros en la cordillera occidental de Colombia. La cruzó en sentido Peñas Blancas a Pance en el 2020 creo, ¿no? Y en el año 83, con una expedición lo hice yo, que de ahí se deriva el libro del vuelo de las águilas, desde Pance hasta Peñas Blancas. O sea, logramos la expedición ambos, con una diferencia que cuando yo estaba haciendo la expedición, él cuenta que él estaba naciendo. O sea, él nació en el año 83 cuando hicimos la expedición. Entonces, y 40 años después nos encontramos a través de las redes sociales y logramos ir tejiendo una amistad, que es lo que estamos haciendo, y vamos a traerles ese programa que va con fotografías y con las historias de las aventuras de lo que es esas magníficas y enigmáticas montañas de los farallones de Cali. Están invitados todos. Bueno, muy bien, pues entonces de esa manera llegamos al final de este especial, agradeciéndole por supuesto a todos nuestros seguidores en TikTok y a nuestros seguidores en YouTube. Gracias por habernos acompañado y nos estaremos encontrando entonces el próximo miércoles cuando nos adentremos en esta aventura de los farallones nuevamente, pico en mano y cuerda en cintura, a elevarnos por la cordillera de Centroamérica, de los Andes, ¿no? En Colombia. Entonces, bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Estaremos esperando el próximo miércoles, y a todos muchísimas gracias por haber estado conectados. Los dejamos con lo mejor del universo de Madcast. Bye bye.